se ve que de la traducción del inglés al castellano, porque recuerden que este es un libro que fue traducido del inglés al castellano, está la palabra raza humana, ¿no? Yo creo que podríamos usar acá también la humanidad, ¿no? Contiene el plan de Dios y un propósito para la humanidad. Porque no sé si estará bien traducido la raza humana. Bien, ahora, como estaba diciendo hermano hace un momento, ¿no? ¿Qué hubiera pasado o qué pasaría, qué sucedería con todas nuestras creencias, con todo eso, esas doctrinas, esos dogmas, todo lo que la Biblia a vos y a mí nos ha enseñado, si es que no existiría la participación del ser humano, ¿no? ¿Qué sucedería? Bueno, yo me puse a averiguar un poquito, a ver qué pasa con todo esto. Y acá hay un comentario que dice esto. En la teología sistemática, la historia del hombre en la Biblia no es un mero trasfondo cronológico. No es simplemente como vemos nosotros la cronología del hombre contada como que, bueno, ustedes ya saben a qué me refiero en ese sentido, no aumentar en ese detalle, ¿sí? Sino, y esta parte presta atención, ¿no? Estoy teniendo porque acá están los secretos, sino el armazón teológico. Eso hablábamos hoy con la hermana, con una hermana esta tarde, comentando un poquito, decíamos, ¿qué es esto del armazón teológico? Bueno, vos imagínate algo donde, una estructura donde vos vas a armar cierta, bueno, cierta cosa, ¿no? Por ejemplo, dábamos como un ejemplo el armazón de estos lentes, ¿ves? Todo esto que está acá es el armazón, todo esto. A ver, perdón que estaba mostrando allá en YouTube, pero no a ustedes. Voy a dar vuelta a la cámara un poquitito. Déjame que dé vuelta la cámara ahí. Bien, todo esto es el armazón, ¿ve? Todo esto que está acá es un armazón de los lentes, los anteojos, y estos son los cristales. Entonces, sin este armazón que tenemos acá, no podría estar articulados o sostenerse estos cristales porque se caerían, sería incómodo para nuestros ojos, ¿no? Entonces, cuando la Biblia, o perdón, este escrito habla de un armazón teológico, lo que quiere decir que sobre el ser humano fue usado, vamos a hablar de una forma así, analógica, fue usado como un armazón, donde sobre él se van a articular las doctrinas principales. Eso le da mucha importancia de por qué Dios usó al ser humano y por qué Dios permitió que dentro de las Sagradas Escrituras esté lo que llamamos la factura humana, lo que llamamos nosotros la participación del ser humano, a pesar de todas las macanitas y macanazos que se manejó, ¿no? El ser humano. Entonces, una vez ya conociendo que esto que dice acá, que el armazón teológico, vendría a ser el ser humano, donde sobre él se articulan, ¿qué cosa? Las doctrinas principales. ¿Mm? Aparte de eso, le va a dar una veracidad en cuanto a, ¿saben qué? La historia. Entonces, ¿qué sucede? Si no estuviese tampoco el ser humano, porque hay libros donde prácticamente, ya vamos a ver enseguida, no tiene participación el ser humano. ¿Mm? Pero en esto, gracias a Dios que sí, porque Dios así lo permitió y así lo quiso. Entonces, aparte de que, bueno, va a otorgar un armazón teológico donde las doctrinas principales se pueden sustentar, también es un ancla histórico a la fe, a la fe. Por lo tanto, usted puede encontrar también en la historia secular, la historia del hombre en la Biblia, y muchas veces se ha comprobado ya de que tanto la historia secular, o sea que no es cristiana, con la historia bíblica son totalmente compatibles. No existe ningún error. Y eso es bueno porque eso, por ejemplo, ayuda a las personas a poder comprender que la Biblia no es un libro de miticismo, un libro supersticioso o simplemente algo que cuenta una historia linda y nada más, ¿no? O un libro de ¿cómo se llama? De filosofía o cosas así, ¿no? Bien, ¿y qué logra hacer todo esto? Cuando ese armazón teológico es sustentado por la doctrina principal, por la historia, donde la fe también puede ser producida, bueno, eso evita, por ejemplo, que la teología se reduzca a una especulación filosófica abstracta.
¿Qué es lo que hoy lamentablemente pulula? Filosofías abstractas, sin sentido. Ya vamos a ver un poquito más, ya lo va a entender mejor. Entonces, el ser humano, a pesar de sus errores, a pesar de estar ahí, es ese armazón lógico. En este momento, podríamos decir que usted y yo seguimos siendo esos armazones teológicos, donde las doctrinas se están sustentando tanto en mi hermano Eduardo, mi hermano Yudimar y todos los que están aquí, van a Sinaí y todos los que están por acá. ¿Entiendes? Si no es eso, hermano querido, yo creo que no, bueno, no tendría sentido el cristianismo, ¿no? La pregunta, ¿y qué sucedería si no hubiera historia del hombre en la Biblia? ¿Mm? Bueno, acá está la respuesta. Sí, ¿mm? si la Biblia, si la Biblia careciera de la historia del hombre, es decir, si la escritura fueran únicamente, presta atención, ¿no? Un compendio de dogmas abstractos, ¿m? Normas éticas desvinculadas del tiempo o aforismo filosófico. La estructura entera de la teología sistemática colapsaría y se transformaría radicalmente en algo totalmente distinto. No sería la Biblia el libro maravilloso que hoy tenemos y que tenemos que leer, hermanos queridos. Hay consecuencias doctrinales y fundamentales. Todas ellas serían totalmente desmoronadas. Si la Biblia se despojara, presta atención a esta parte, si la Biblia se despojara de la historia del hombre, toda y cada una de las doctrinas fundamentales del cristianismo colapsarían o se desfiguraría su significado esencial. Dejarían de ser verdades redentoras para convertirse en dogmas abstractos, mitos o especulaciones filosóficas. Y yo acá me puse a buscar cómo sería el tema esto de las filosofías abstractas, dogmas abstractos, ¿no? Porque acá habla mucho de aforismo y de filosófico. Bueno, fui un poquitito, me ayudé acá y miren lo que dice acá, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es un aforismo? Para que entendamos. Bueno, un aforismo es una frase breve, dice concisa, doctrinal, que expresa un pensamiento, principio moral o verdad general de manera ingeniosa, sentenciosa, sin necesidad de recurrir a explicación extensa. Son frases. Por ejemplo, ponen acá, Sócrates dijo, solo sé que no sé nada. Claro, es una frase, es un aforismo filosófico abstracto. Buen consejo, algo sabio, útil, que sí, ayuda al ser humano, pero no ayuda a tu alma. ¿Tiene sabiduría? Sí, tiene sabiduría, solo sé que no sé nada, dice muchas cosas y uno te deja pensando, pero no sabe tu alma. Eso sería la Biblia. Eso sería la Biblia si no tuviese la participación y no tuviese la historia del ser humano, desde Génesis hasta Apocalipsis en la Biblia. Sería eso, un mero libro así, con aforismos filosóficos, dogmas abstractos. Otra frase, René Descartes, yo no me acuerdo si ustedes háganme acordar, si René Descartes era ateo, yo no me acuerdo. Él dice, pienso, luego existo. Otra frase del aforismo filosófico. Tenemos acá también es conocido, Friedrich Nietzsche, así creo que se pronuncia, lo que no me mata, me fortalece. Después tenemos a Mahatma Gandhi, él dijo, el ojo por ojo dejará ciego a todo el mundo. Todo esto son aforismos filosóficos, dogmas abstractos. Si no tiene el hombre la participación en la Biblia, eso es lo que usted tiene en sus manos. No tiene una verdad bíblica de Dios, no tiene la palabra inerrante, solamente tiene frases bonitas, muy sabias, tiene mucha genialidad, pero no tienen vida espiritual. Y después habría también que son, por ejemplo, algunos libros religiosos, si existen en el mundo,
que tengan dogmas, ¿no? Dogmas abstractos y religiosos. Por ejemplo, yo encontré a estos nombres raros como las Upanishads, ¿m? Que es de la tradición hindú. ¿M? Esos libros también, por ejemplo, usan mucho lo que es el dogma del Brahman. Ellos tienen otro tipo de pensamiento en cuanto a todo esto. Allí, por ejemplo, solamente tienen dogmas religiosos abstractos. Como lo que estamos diciendo, no tienen la vida de Dios. El Sutra del Corazón y el Sutra del Diamante, budismo Mahayana, así que se dice Mahayana, bueno, también habla de los dogmas abstractos, de la existencia del ser humano y bla, 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 bla. ¿Eh? Después tenemos la teología mística, sufismo, unidad de ser y todos esos libros que no los vamos a leer por perder tiempo, habla justamente de eso. Por eso es la importancia, hermano querido, de reconocer que el ser humano tuvo participación en la Biblia, aunque no nos guste. ¿Mm? Aunque no nos guste. Aunque no nos guste porque, bueno, a veces vemos la historia del rey David, para no hablar de otro, de Salomón también, que tuvo tantas mujeres, y no nos gusta, ¿no? Vemos, por ejemplo, cómo el pueblo de Israel sabía ir a destruir a los cananitas, ¿no? Con orden de Dios, y no nos gusta a veces escuchar esa historia y decir, no, no puede ser que ese sea el Dios de la Biblia, pero sí, ese es tu Dios, ese es tu Dios. ¿Mm? ¿Qué más pasaría entonces si es que no estuviese el hombre en la historia de la Biblia? Bueno, se caen las doctrinas, hermano querido, como por ejemplo la bibliología. ¿Mm? Ahí se destruiría todo el concepto de la revelación progresiva. La Biblia dejaría de ser el registro inspirado de los actos de Dios en la historia humana y se transformaría en un mero manual de aforismos morales. Nada más, lo que estábamos diciendo hace un momento. O un libro de especulación mística, similar a los textos gnósticos. Eso sería si lamentablemente no está la participación en la historia del ser humano. ¿Sí? Otra doctrina que se cae también por tierra es la jarmatología y la antropología, que es el estudio del hombre y el pecado. Sin los relatos históricos de la creación, la caída, no habría una explicación sobre el origen del mal moral en el mundo. ¿Cuál sería el resultado? Porque, bueno, no hay cómo explicar el mal, el origen del mal. Bueno, el pecado perdería su naturaleza de rebelión histórica y consciente contra el Creador. Recuerden ustedes que el pecado, ¿dónde comenzó? ¿Comenzó en la tierra o comenzó en el cielo? Escriban abajo, a ver, respondan ahí. Hola, hola, ¿quién saluda? Ve, Jessie Orellana. Bienvenida, mi hermana querida. Gracias por estar pasando por acá. Dios te bendiga. ¿Dónde empezó el pecado, hermanitos? Escriban abajo, a ver, participen un poquito. ¿Dónde empezó? ¿En el cielo o en la tierra? El mal tendría que explicarse de forma dualista. Presta atención a esto, ¿no? En el cielo, dice la hermana. Así es, exactamente, hermana Shudimar. Así es. Parece increíble, ¿no? Parece contradictorio. ¿Cómo puede ser que el pecado empiece en el cielo, no? Pero sí, che. La Biblia cuenta eso. ¿Se acuerdan de la rebelión del querubín grande y protector? Allí comenzó, mi hermano querido. Allí comenzó. Y una pregunta también ahí abajo. ¿Será entonces que Dios falló en cuanto al diseño de los ángeles? Porque eso dicen, ojo, ¿cómo puede ser que Dios, siendo Dios, haya creado a Satanás? ¿Será así? ¿Será que Dios creó a Satanás? ¿Qué dicen ahí ustedes, hermanos queridos? A ver, hagamos un alto acá. Participemos un poquito, dale. Charlemos un poquito, así me hacen descansar un poquito la garganta. Mi hermano querido, mi hermano querido, mi hermano querido. Abrí tu Biblia, mi hermano Eduardo. Contame un poquito a ver qué te pareció hasta acá lo que estamos analizando. ¿Qué me tenés que decir? Preguntas, dudas. Decime, contame un poquito si vos estás de acuerdo también, por supuesto, ¿no? Porque puede decir que no, está todo perfecto, no hay problema.
en cuanto al pecado, el origen del pecado, si empezó en el cielo, no empezó en el cielo, si fue que a Dios le sorprendió todo esto. Abra su micrófono, mi hermano querido. Abra su micrófono, mi hermanito, mi hermano. Bueno, sí, ahora sí que estoy de acuerdo con eso. O sea, Ojo. la misma escritura menciona que el pecado se originó desde arriba, en el cielo, por medio de, ahora sí que, varios ángeles rebeldes, no nada más Lucifer. Habla acerca de varios ángeles rebeldes. Sí. O sea, no nada más es digamos que es una persona. No solamente es uno, fue la tercera parte de la corte celestial. Amén. ¿Sí? Y pues de esa tercera parte, pues vinieron y pues afectaron también la parte de aquí. ¿Sí? Pero igual en sí el hombre era el que estaba pues para proteger, ¿sí? Cierto huerto, pero igual no se pudo no pudo hacer la voluntad de Dios, porque pues fracasó y cayó. Ahí está. Esa es la palabra. Perfecto, ahí fracasó. Eso está bueno, así fue. El que fracasó fue el hombre, no Dios. Eso es verdad. Sí, mi amado, disculpa que te corte. Seguí. Quería eso nomás sentar. Mi hermano. Sí, como le mencionaba, sí, el que pues fracasó fue el hombre, no fue Dios, ¿sí? Igual, pues a todo hay algo que me llama la atención, y es que a Dios siempre se le atribuyen todos los males, ¿sí? A la mayoría de las personas creen que Dios es culpable de todo lo que uno mismo hace, ¿sí? Diciendo que pues la verdad él no tiene nada que ver, pero él simplemente nada más dejó que las cosas sucedieran como tenían que suceder. ¿Sí? Él en ningún momento hizo para provocar esa situación, ¿no? Y es algo que pues es precisamente por eso Dios está probando a través de los siervos de los apóstoles. Menciona que somos como un escenario, ¿sí? El mismo apóstol Pablo dice que somos vistos por tanto como ángeles como para los hombres, ¿sí? Menciona, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un nacimiento de los hijos de Dios aquí en la tierra, ¿sí? Y somos ¿cómo se llama? Mencionados, ¿sí? Pero igual es algo que pues tiene que pasar, tiene que suceder, porque así como también hay nacimiento de los hijos de Dios, también están los que rechazan a Cristo, ¿sí? Y es lo único que les puedo compartir, mis hermanos. Dale, mi hermano, muchas gracias por el comentario. Siempre, por supuesto, son bien recibidos. Yo no sé dónde se me escapó la hermana Judimar. Pero bueno, sigamos nosotros entonces un momentito más. Ya supongo yo que irá a aparecer por acá nuestra hermana querida. ¿Sí? Sigamos un poquito más, mi hermano. Como dije, no vamos a estar mucho tiempo, pero quiero hacer hincapié en esto, hermano. Quiero hacer hincapié en esto para que nos quede claro. Yo sé que está claro en nosotros, pero para que tengamos herramienta de cómo responder muchas veces cuando nos preguntan, bueno, pero es que la Biblia fue escrita por hombres, entonces hay muchos errores. Claro que sí, por supuesto que fue escrita por hombres, pero la inspiración fue divina, mi hermano. La inspiración fue divina. Por ejemplo, ¿cómo harían para explicar? Porque así como explican lo que consideran tener, por ejemplo, un libro puramente místico.
Algunos dicen que, bueno, tienen libros, como lo que leímos hace rato, el libro del hinduismo, de filosofía budista, etcétera, etcétera, de Tao Chin, algo así también, no recuerdo bien el nombre. Todo ello dicen tener libros que son sobrenaturales. Y que no hay una intervención humana, simplemente es de su Dios esa intervención. Bueno, ellos saben cómo explica, por ejemplo, el pecado, el mal en la tierra. Presta atención, ¿no? Porque esto es una herejía. Ellos dicen esto, mira, el mal como una fuerza eterna que siempre existió a la par de Dios. Por ejemplo, si alguien llegase a decir eso, no le podemos aceptar. ¿Cómo me va a decir a mí que el mal como una fuerza eterna que siempre existió a la par de Dios? Entonces, todo lo que, por ejemplo, tenemos nosotros en el Sagrado Libro, no lo vamos a creer, porque la Biblia habla que el mal comenzó con la rebelión del querubín grande y protector. Dios no ha creado a Satanás. Dios creó, dice, un gran querubín hermoso, protector. Luego, por supuesto, este querubín grande se llenó su corazón de soberbia y luego, por supuesto, pecó, ¿no? Y allí comienza la historia del pecado, la historia del mal. No como estos libros llenos de dogmas abstractos, de aforismos filosóficos, van a decir, no, el mal existe como una fuerza eterna, ¿m? Y siempre estuvo a la par de Dios. Eso es mentira. Otros te van a decir, bueno, fue una falla inherente al diseño divino de la materia. ¿Qué quiere decir eso? Porque es una palabra muy sofisticada, ¿viste? Oh, una falla inherente al diseño divino de la materia. Nadie entiende casi lo que dice ahí, pero lo que te están diciendo es que Dios falló en la creación, tanto de los ángeles como de los seres humanos. Eso es lo que te están diciendo. ¿Eh? Dios falló en el diseño de la materia, Dios falló en la creación de los ángeles y del ser humano. Otra herejía, ¿no? Entonces, hermano querido, es muy importante ver todo este tema desde ese punto de vista, ¿no? La cristología, otra doctrina que caería por tierra si es que no tuviese la historia del ser humano aquí en la Biblia, ¿sí? También la soterología, la doctrina de la salvación, tampoco estaría vigente en la Biblia. También la eclesiología, la escatología, etcétera, etcétera. Y todo lo que usted conoce, mi hermano querido, todo lo que usted ama de este sagrado libro, caería por tierra si es que realmente no estaría lo que es la historia del hombre en la Biblia. Amén. Ahora, esta parte me quiero frenar un poquito también. Dice, contiene un plan de Dios y un propósito para la raza humana. Bueno, nosotros conocemos básicamente cuál es el plan de Dios, cuáles son los propósitos de Dios para la raza humana, ¿no? Pero acá lo vamos a analizar un poquito más. Déjame que abra esto un poquito. Acá siempre tengo problemita, acá. Que analicemos un poquito más teológico, ¿no? Seamos un poquito más profesional en cuanto a este tema, ¿sí? Veamos acá, tengo un escrito que dice lo siguiente, a ver. Déjame ver dónde lo arranco. La teología sistemática, de acá vamos a tomarlo. Así no lo hacemos tan largo, tan extenso, perdón. A ver, un segundito, desde ahí. Tac, 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 ahí. La teología sistemática sostiene que el fin principal del hombre no reside en sí mismo, sino en manifestar y reflejar la gloria, la majestad, la bondad de Dios, como señala las mismas Sagradas Escrituras. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre, mi hermano querido. Ese es nuestro fin. ¿Acaso no decimos que queremos estar con Él en la eternidad? No decimos que queremos estar gloriarnos con Él allá para siempre. Hay canciones, ¿no?, que cantan, pero a veces somos tan contradictorios, hermano querido, en esto, ¿no? Porque muchas veces decimos queremos estar con Dios, pero cuando Dios comienza a llamarnos,
a través de una enfermedad o lo que sea, comenzamos a pelear, ¿no? Con uñas y dientes nos queremos quedar acá en la tierra. No nos queremos ir, ese es tremendo, hermano. Pero cantamos, no quiero estar en la presencia de Dios. Pero bueno, así somos así, somos seres humanos, che. Somos seres humanos, ¿sí? Y tenemos falla. ¿Mm? ¿Qué más podemos decir de todo esto? A ver, bueno, con eso vamos a dar ahí por concluir este comentario. Como le digo, no quiero hacerlo muy complicado tampoco, así que hay cositas que quizá en otro momento lo vamos a analizar, ¿sí? Bien, contiene el plan de Dios, el propósito para la raza humana o para la humanidad. El escrito continúa diciendo, conforme van mostrándose los posteriores capítulos, los soberanos designios de Dios están majestuosamente manifestados en la historia de la raza o de la humanidad. Los inmediatos descendientes de Adán y Eva son borrados de la faz de la tierra en el diluvio. Eso sucedió, acuérdense ustedes, antes, bueno, en los tiempos de Noé. Acá vemos lo que decía el hermano Eduardo hace un momento, fracasos. Los fracasos de la humanidad. Los primeros descendientes de Adán y Eva no supieron estar, vamos a decir, a la altura de lo que Dios estaba demandando y tuvieron que ser borrados. ¿Cómo fueron borrados? A través del diluvio. Eso es parte de la historia de la humanidad, donde por supuesto cuando analizamos nosotros eso de una manera teológica, doctrinal, de ese diluvio, de ese mal comportamiento de los prediluvianos descendientes de Adán y Eva, sacamos una enseñanza tremenda, sobre todo por el tema del pecado. Ahí también encontramos lo que es la soterología, o sea, la salvación del alma. Encontramos todas las doctrinas ahí, como Dios también, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, la sustitución, todo encontramos nosotros en esa historia tan sencilla, bueno, sencilla para nosotros que la leemos, ¿no? Para ellos que la vivieron no fue tan sencillo, pero ahí encontramos todo eso nosotros ahí, en ese pedacito de Génesis. Luego que pasó todo esto, en Génesis 10 se relata la descendencia de Noé. Ahí forman tres importantes divisiones de la raza humana. ¿Se acuerda usted? Estas tres divisiones de la raza humana tenemos que comprender nosotros que descendemos nosotros de alguna de esas líneas. Las tres grandes ramas genealógicas geográfica de la humanidad, descendiente de los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. De ahí, hermano querido, es que usted y yo, de alguna de esas líneas, descendemos directamente de ahí. Pero ¿qué pasó con estos descendientes de Noé? También fallaron y fueron juzgados, ¿se acuerdan? En la Torre de Babel. Allí fueron juzgados, fueron confundidas su lengua y se desparramaron por todo el mundo hasta el día de hoy, ¿sí? Ahí vemos nosotros entonces la etapa, es lo que también llamamos nosotros la dispensación, los tiempos de Dios, ¿no? Cómo Dios va tratando con la humanidad de diferentes formas, en diferentes periodos, diferentes etapas, ¿sí? Vemos también, por ejemplo, acá, que dice este escrito, y Dios eligió a Abraham para llevar a cabo su propósito de revelarse a sí mismo mediante el pueblo de Israel. ¿Ve cómo Dios va trabajando con Adán y Eva, los descendientes, luego con Noé, luego con los descendientes de Noé? Ahora va a trabajar con Abraham para darse a conocer él, al pueblo mediante Israel. Eso comienza, por supuesto, allá en Génesis 12. Eso es historia humana en la Biblia. El tema dominante de la Biblia a partir de Génesis 12 es la aparición de la nación de Israel. ¿Se dan cuenta? Y yo voy a hacer una pregunta, respondan ahí abajo, por favor. Otra vez se me escapó mi hermana querida. ¡Qué mal! Ay, mi hermanita querida, cómo se me escapa. Es la luna rebelde, una cabrita, parece, salta para acá, para allá, salta, ¿no? Bueno, hermano querido,
pregunta y respondan ahí abajito para que tengamos participación ahí. Si nosotros en la Biblia comenzamos a ver que Dios comienza a trabajar desde Génesis, primeramente, bueno, a Abraham, ¿no es cierto?, para hacerse conocer mediante el pueblo de Israel, ¿acaso vemos nosotros a la iglesia de Cristo en el Antiguo Testamento? Respondan abajito, mi hermano querido. A ver qué dice la hermana Sinaí. Que dice, hablamos en privado dentro de un rato. ¿Qué será? ¿A quién estará diciendo mi hermana querida? Dígame, hermano querido, ¿será que aparece la iglesia del Señor acá? ¿Mm? En el plan divino, en el propósito de Dios, ¿aparece la iglesia acá? Responda, mi hermano querido, ahí abajito. Porque acá nosotros, según la historia de la Biblia y la humanidad, vemos que Dios acá, hasta ahí, incluso desde Adán y Eva hasta acá, yo personalmente veo otra cosa, ¿no? No veo lo que algunos están diciendo que sí. Bueno, el tema dominante de la Biblia es la aparición y la historia de la nación de Israel. ¿Mm? La mayor parte del Antiguo Testamento se ocupa de esta pequeña nación. Es pequeña en relación a la masa de los gentiles que existen respecto a ella. Ustedes mismos hasta el día de hoy pueden ver que Israel es minúsculo, chiquitito a comparación de las otras naciones, ¿no? Ese es el Israel con el cual Dios ha trabajado y va a trabajar. Recuerden ustedes que hoy Israel está como en un stand-by, está como en un paréntesis en el plan, en el propósito de Dios, y que luego, por supuesto, que la iglesia sea levantada, va a comenzar de nuevo el plan, el propósito que tiene Dios para con Israel. Nunca digamos, hermano querido, que Israel ya fue desechado, fue descartado, y que nosotros ahora somos ese Israel espiritual, porque eso no es verdad. Eso es una herejía, eso es pecado, hermano. Quitarle las promesas, quitarle el título de nación, ¿no?, que el mismo Dios le ha dado como escogidos a Israel. Nosotros no somos eso, somos el pueblo de Dios actual. Recuerden ustedes que que la Biblia enseña que de ambos pueblos, tanto judíos como gentiles, Dios hizo uno en Cristo Jesús. Somos el pueblo de Dios, sí. Actualmente la iglesia del Señor, que está compuesta tanto por judíos y por gentiles, es la iglesia de Dios. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso, hermanos queridos, y no el Israel espiritual. ¿Qué más decimos entonces? Todo el Antiguo Testamento vemos nosotros a este Israel, ¿sí? Ya, repaso, ya hubo fracaso con los descendientes de Adán. Ellos son borrados de la faz de la tierra tras el diluvio. Luego, por supuesto, vemos a los descendientes de Noé, que también se portaron mal y fueron juzgados en la Torre de Babel, desparramados por todo el mundo. Y luego entonces, en el propósito divino de Dios, Dios elige a Abraham para llevar a cabo el propósito de revelarse a sí mismo mediante el pueblo de Israel. A partir de Génesis 12, comenzamos a ver que el tema dominante en la Biblia es la aparición y de la historia de la nación de Israel. La mayor parte del Antiguo Testamento se ocupa de esta pequeña nación. Luego, en los propósitos de Dios, presta atención a esto porque esto es tremendo. En los propósitos de Dios, esto culmina en el Nuevo Testamento con la llegada de Jesucristo. Allí es cuando estoy diciendo que comienza un paréntesis para Israel. ¿Saben por qué? Bueno, mira, a ver, a ver si tengo, acá está mi Biblia. Mira, por esto comienza ese paréntesis. Presta atención un poquitito, déjame que vaya. Hermana Judimar, vos tenés Biblia, por favor, o hermano Eduardo, léeme, por favor, Juan capítulo 1. Esto no está en el escrito, pero sí lo vamos a leer. Y quiero que me lean, por favor, desde el 10
hasta el 13. Juan 1, 10 hasta el 13. El que tenga la Biblia, que lo abra por favor un momentito. Ayúdenme con las Sagradas Escrituras. Juan, el Evangelio de Juan, ¿sí? Y vamos a leer lo que es el versículo, a ver si podemos ahí leer un poquitito, no sé si se ve, no se ve, ahí creo que se ve algo, ¿no? Bueno, Juan capítulo 1, versículo 10 al 13, ¿alguien lo encontró, mi hermano querido? Mi hermano querido, dale su micrófono, hermano. Juan capítulo versículo 13. Versículo 10 al 13, mi hermano querido. 10 al 13. Amén, amén. Ok. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. ¿Hasta ahí? Amén, amén. Excelente la lectura bíblica. ¿Se dan cuenta? Por eso es que este escrito que estamos leyendo en cuanto a lo que era teología sistemática, en los propósitos de Dios, una vez que Israel también falla, ¿no? Porque falló lamentablemente, entonces ahora eso culmina en el Nuevo Testamento con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Cristo vino a los suyos y los suyos, ¿qué pasó? Lo rechazaron. Pero ahora también vamos a ver que se abrió, vamos a decir así, sí, está bien dicho, el ministerio para los gentiles, ¿no? Dice que en los propósitos de Dios esto culmina en el Nuevo Testamento con la llegada de Jesucristo, quien de forma suprema cumplió la promesa dada originalmente a Abraham, de que mediante su simiente todas las naciones del mundo serían bendecidos. ¿Entiende, hermano querido? Sí, la promesa cayó en Abraham, pero quien cumple esta promesa o la extensión de eso fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso acá usted va a ver también cuando dice, no, es que somos nosotros el Israel espiritual porque Abraham es padre de las naciones. Sí, eso sí dice la Biblia. Pero también la Biblia habla de una extensión, habla de alguien que sí cumplió todo ese plan profético, ese propósito que Dios había ya diseñado hace tiempo atrás. Por ejemplo, vamos a ver unos cuantos textos bíblicos, ¿sí? Génesis, ¿sí? 22:18 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Gloria a Dios, ahí vemos nosotros la promesa para Abraham. Génesis 12:3. Bendeciré a los que bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Gloria a Dios. Pero esto no significa que somos el Israel espiritual. Ojo, seguimos leyendo. Génesis 26:4. Multiplicaré tu descendencia como la estrella de los cielos, del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Bueno, y ahí tenemos, ¿no?, más textos bíblicos. Claro, si no tuviésemos nosotros la continuación del Nuevo Testamento y nos quedamos con eso nada más, lógicamente que sí tenemos que decir, sí, es verdad, somos ese Israel espiritual. Pero ¿qué sucede, mi hermano querido? Hay más textos bíblicos, y esta vez ya en el Nuevo Testamento, que no están desvinculados, por supuesto, del Antiguo Testamento, sino que muestra que la continuación de ese plan, de ese propósito de Dios en estos tiempos. En el Nuevo Testamento, nosotros tenemos que interpretar esto como un cumplimiento teológico. Aquí se cumple lo que Dios le dijo a Abraham. ¿En quién? En Jesucristo, mi hermano. En Jesucristo. Gloria a Dios.
Bien, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, vamos a leer desde acá un poquito, a ver, déjame, por favor, aquí, tiqui, tiqui, ahí. En el Nuevo Testamento se aclara que la simiente singular, porque ese es el problema de los, por ejemplo, de los raíces hebreas y de los judíos, ¿no? Ellos también dicen que no, es las simientes, habla de una nación, no. La Biblia habla de la simiente es una singular. En el Nuevo Testamento se aclara que la simiente singular no se refiere a la descendencia física general de Abraham, ¿se entiende, no? Sino concretamente a Jesucristo, en quien se cumple la promesa de todas las naciones. Ajá. Bueno, César, dame texto bíblico para esto, porque si vos no me das texto bíblico, yo no te creo. Amén. Gálatas, capítulo 3, versículo 16. A ver, ayúdeme, hermano querido, ¿quién puede buscar rapidito, búsqueme Gálatas 3:16? Léalo fuerte, mi hermano querido, o mi hermana querida. Gálatas 3:16, me busca eso. ¿Se entiende, hermano querido, hasta acá? El estudio creo que estoy tratando de hacerlo lo más claro posible, porque es necesario que esté el ser humano en la historia de la Biblia y no quitarlo, ¿no? No quitarlo del ser humano de ahí como muchos pretenden hacer. Alguien encontró Gálatas, capítulo 3, versículo 16, mis hermanos queridos. ¿Listo? ¿Lo leo? Dale, mi hermano. Ok. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Amén. Como diríamos acá en el norte argentino, más claro echarle agua. Más claro echarle agua, ¿no? Hermano querido, ¿te das cuenta? Entonces, cuando interpretemos esta parte de las promesas que fueron dadas para Abraham y que a través de él las naciones iban a ser bendecidas, no se está refiriendo justamente a la descendencia física general de Abraham, sino está más bien concretamente dirigida a Jesucristo. En él se cumple toda la promesa. ¿Y cómo hemos sido nosotros bendecidos a través de Jesucristo? ¿Será que a través de Jesucristo a mí me dio riqueza, me dio fortuna, me dio salud, me dio una vida light, me dio todo? No. La bendición que ha sido extendida, la que Dios había prometido allá a Abraham, hermano, es la salvación. Es la de un Salvador. Esa es la bendición para toda la humanidad. Recuerde usted los textos bíblicos, Juan 3:16, reconocido. Ahí vemos la bendición, de tal manera amó Dios al mundo. Podríamos decir ahí que amó tanto Dios al mundo que le ha hecho una promesa ya hace mucho tiempo atrás a Abraham, que iba a venir un Salvador. Y la bendición iba a ser extendida para toda la familia de la tierra. Hoy cualquier ser humano, por más pecado asqueroso que haya hecho en su vida, tiene la salvación, hermano. Tiene esa salvación. No puede decir hoy en día, por ejemplo, no, yo no conozco de esto, yo no puedo ser salvo. No puede decir. ¿Se dan cuenta qué grande que es el propósito de Dios? Cómo Dios tuvo que trabajar a través de la historia con el ser humano. Y eso es lo que quieren destruir los detractores que odian la Biblia. Te lo quieren pintar de una forma diferente. No, es que tenemos nosotros un libro que solamente es filosófico, es histórico. Tenemos un Cristo historicista, un hombre bueno, pero no es la promesa que Dios le dio a Abraham. Pero sí quieren ellos quedarse con esa promesa, diciéndote, nosotros somos el Israel espiritual. ¿Cómo? Sí, nosotros somos el Israel espiritual. ¿Por qué? Porque Israel fue desechado, fue descartado. ¿Estás seguro, hermano querido, que fue así? Sí, porque ellos crucificaron a Cristo.
porque ellos no obedecieron la ley, nosotros sí obedecemos. Por favor, mi hermano querido, déjame ver si lo encuentro, si no me falla la memoria. Déjame que encuentre, por favor, un momentito el texto bíblico, porque yo puedo hablar muchas cosas, yo puedo decir muchas cosas que parecen real, ¿no? Pero quien habla con verdad es la palabra escrita del Señor. Mira lo que dice para esos que dicen que se han quedado, se han apoderado de las bendiciones de Israel, para esos que dicen yo soy el escogido, yo soy el pueblo de Israel, para esos que dicen así que Israel ya no está en los planes de Dios. Mira lo que dice el apóstol Pablo, Romano 11, de versículo 1 en adelante. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Cuál era su pueblo? ¿La iglesia? No, Israel. Porque acá lo dice, no porque lo digo yo. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Porque también yo soy israelita, dice el apóstol, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Israelita hasta los tuétanos, ¿no? No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. ¿O no sabéis qué dice la Escritura acerca de Elías? Como habló a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han matado, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres, que no han doblado la rodilla delante de Baal. Hermano querido, esto habla tranquilamente, por supuesto, de un Israel que no ha sido desechado del todo. ¿Por qué en este tiempo está como está el Israel actual? Porque el Israel que está hoy actualmente, ese no es el Israel de la Biblia. Ese no es el Israel de la Biblia. Y ahí sí, lamentablemente, muchos de nuestros hermanitos caen en el pecado de querer idolatrar a Israel. Pero el Israel actual no es el Israel de la Biblia. Ojo, seguramente que dentro de la nación de Israel, israelitas, hay israelitas que son cristianos, pero no es el Israel de la Biblia. Eso hay que entender. ¿Se dan cuenta? Había otro versículo, a ver si me encuentro acá. Déjame un segundito, que esto no lo tengo en el escrito, a ver. Creo que esto puede ser, a ver, déjame que lea. Seguimos Romanos 11, ¿sí? Voy a leer, por ejemplo, versículo 11, Romanos 11, 11. Digo pues, han tropezado para que cayeran, habla de Israel, de ninguna manera, mas por la transgresión de ellos, la salvación de los gentiles para provocarlos a celo. Y si la transgresión de ellos es la riqueza del mundo y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, cuanto más la plenitud de ellos. Porque a vosotros hablo gentiles, en cuanto yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro. Por si en alguna manera provocara a celo lo de mi carne, hiciera salvo a alguno de ellos. Porque si el rechazo de ello es la reconciliación del mundo, ¿qué será su recibimiento sino vida entre los muertos? ¿Se dan cuenta cómo era el apóstol Pablo? Acá claramente está diciendo, no, Israel no fue desechado. Hoy está así, hoy está caído, pero hay salvos entre ellos. Y una advertencia seria para esto, por ejemplo, que andan diciendo que son el Israel espiritual, que las promesas de Israel han pasado para la iglesia, por eso agarran cualquier texto bíblico del Antiguo Testamento y se lo aplican a la iglesia. Le han quitado todas esas promesas, los pactos, los mandamientos, todo eso le han quitado a Israel. No, yo soy de Israel, eso es ser jactancioso, soberbio. Este mismo capítulo acá está hablando que vos no sos la raíz. Yo no soy la raíz. Somos la rama, que somos sustentados por la raíz. ¿Y quién es la raíz? Israel. 18. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. No te jactes, quiere decir eso, hermano querido. Bueno,
vamos a terminar con esto, estudio. Creo que estuvo dentro de todo interesantito, ¿no? Un poquitito del estudio acá. Entonces, hermano querido, ahora ya hemos visto nosotros todo esto, el cumplimiento de las promesas de Abraham, se han realizado en nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gálatas 3:8 dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a quien a los gentiles, lo que estábamos leyendo ahí en Romano 11, dio de antemano la buena a Abraham. ¿Cómo? Ahí está. Dio de antemano la buena a Abraham, diciendo, en ti serán benditos todas las naciones. Pero ese cumplimiento teológico, doctrinal para nosotros, fue en la simiente de Cristo, como leyó el hermano Eduardo allá en Gálatas 3:16, ¿no? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, a él se le fue dado de antemano esta nueva buena, a su simiente y a su simiente. No dice a las simientes. Mira cómo cambia el sentido una letrita, la S, ¿no? Si en el Antiguo Testamento diría las simientes, tendrían razón entonces muchos de los que hoy quieren defender el tema de las raíces hebreas, etcétera, etcétera. Y lo que es la teología del reemplazo, que yo le invito, hermano querido, a que participe de ese programa, va a ser espectacular. Bueno, ya tengo el estudio, gracias a Dios, una primicia para todos ustedes, para que no se lo pierdan, lo que es el error de la teología de reemplazo. Y ahí vamos a comprender mucho mejor y más extenso por qué decimos nosotros que no somos ese Israel espiritual. Somos el pueblo de Dios, hermano. Mucho más elevado. Somos el pueblo de Dios. De ambas naciones hizo una en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Ok. Bueno, vamos a cerrar este recuadrito. A ver, déjame que ahí cerramos el recuadrito. Este ya está. Gracias, mi Señor, que nos ayudó bastante para que yo todavía no estoy muy canchero con esto. Ok, terminemos. El escrito continúa diciendo, en el Nuevo Testamento, presten atención a esto, en el Nuevo Testamento emerge otra importante división de la humanidad. ¿Sí? Ahora yo pregunto, ¿cuál es esa otra importante división de la humanidad? Bueno, miren, volvamos a retroceder un poquitito, ¿sí? Vemos nosotros en la historia del hombre, ¿sí? En la historia de la humanidad, Adán y Eva y sus descendientes fueron destruidos en el diluvio. Recuerden ustedes, fracasaron, ¡pop!, fueron borrados de la faz de la tierra. Luego vino Noé con su descendencia de ellos, la humanidad, y también fracasaron. Y ellos fueron juzgados en la Torre de Babel. Luego Dios, en su plan y en su propósito, elige a Abraham para darle las buenas nuevas, eso que ya estamos viendo nosotros, anunciando, por supuesto, la llegada de ese Salvador maravilloso que tenemos usted y yo, que es Jesucristo. ¿Sí? Luego vemos nosotros en la historia de la humanidad bíblica, vemos a Génesis 12, donde comienza la historia de esta pequeña nación que es tan grande a los ojos de Dios, ¿no? Con todo su fracaso, con todas sus cosas, pero ahí lo vemos nosotros a Israel. Acá, hermano querido, no está la iglesia. No trate usted de meterlo a la fuerza porque no va a poder, no está, va a ser una eisegesis, pero no va a ser una exégesis, son dos cosas diferentes. Una vez que eso pasó en el Antiguo Testamento, vemos nosotros en los propósitos de Dios que esto culmina, o sea, ¿qué cosa culmina? Bueno, todo este trato con Israel va culminando en el Nuevo Testamento con la llegada de Jesucristo. ¿Por qué culmina? Porque hemos leído hace un momento, ahí creo que el hermano Eduardo lo vio así, Juan 1, del 10 al 13 o al 14, que ellos habían rechazado. Cristo vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a todos aquellos que le reciben le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso, hermano querido. Luego de eso, ¿no es cierto? Ahora vemos nosotros en el Nuevo Testamento, seguimos la historia de la humanidad, que emerge otra importante división de la humanidad. ¿Saben quiénes son? ¿Quiénes somos? Nosotros, la iglesia del Señor. Mi hermano querido,
la iglesia del Señor como un grupo más, una división más de parte de Dios que nace dentro de esta historia de la Biblia. ¿Cuándo nace? Allá en Hechos capítulo 2, con la llegada del Espíritu Santo a morar en cada uno de los creyentes, en cada uno de los creyentes. Allí nace la historia de la iglesia cristiana. Amén, gloria a Dios. No, ¿qué pasó con esto? Bueno. En el Nuevo Testamento emerge otra importante división de la humanidad. Esto es la iglesia como el cuerpo de Cristo, comprendiendo tanto a los judíos como a los gentiles, quienes creen en Jesucristo como Salvador. De esta forma, en el Nuevo Testamento se ocupa en especial mediante los hechos y las epístolas. ¿Ven? Esto, los hechos y las epístolas, ya están más dirigidas a la iglesia, tanto judía como gentil. De los procedimientos de Dios con la iglesia. El libro de Apocalipsis es el gran clímax de todo el contexto. La sucesión de los grandes imperios, comenzando con Egipto y Asiria y continuando con Babilonia, el imperio medo-persa, Grecia y Roma. Todo esto es historia humana que encuentra en la Biblia. Tiene como culminación el reino que viene de los cielos en la segunda venida de Cristo. Qué espectacular, mi hermano querido, es poder comprender de esta forma la Biblia. A través de la historia vemos todos estos imperios, cada uno de ellos tuvo su poderío, ha brillado en la historia humana, pero han caído. Y todo esto va a terminar, incluso los imperios actuales, ¿sí?, con la segunda venida de Cristo, donde usted y yo vamos a venir, ojo, usted y yo vamos a venir con Cristo. Los judíos y los gentiles igualmente se encuentran en el reino milenario con Israel, que ve las profecías cumplidas, poseyendo la tierra bajo su rey, el Mesías, y la nación del mundo gozando también de las bendiciones del reino milenial. Mientras que el tema de la Escritura se centra en Jesucristo y relata la historia del mundo para el propósito de Dios y su glorificación, las acciones más importantes de Dios pueden, de acuerdo con ella, ser vistas en la demostración de su soberanía en la relación con las naciones, su confianza y fe en relación con Israel y su gracia con respecto a la iglesia. ¿Ve? Dos grupos diferentes, Israel y iglesia. La consumación de todos ellos se encuentra en los nuevos cielos y la nueva tierra y la nueva Jerusalén. Y así la historia retrocede y empieza la eternidad. Gloria sean dadas a mi Señor. Bueno, mis hermanos queridos, hasta aquí vamos a dejar esta parte del estudio. Yo me despido de la gente de YouTube. Gracias por estar pasando por aquí. Dios te bendiga. Ahí está. Fin de acá. Bueno, hermanos.